Sean bienvenidos a su canal, La Grillotina Política, y el día de hoy tenemos una entrevista con uno de los aparatos que vienen de parte de Gobernación, que muchos de nosotros desconocemos referente a lo que se está trabajando fuera de lo que normalmente se menciona en las conferencias del presidente. Y otra de las cosas también muy importante, que sí es de suma importancia, que nos estemos enterando de las funciones que hay en Gobernación. ¿Cómo está, licenciada, el día de hoy? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Muchas gracias. Y pues sí es importante, y te agradezco el espacio y que hayas visto también que hay que comunicarle a todos lo que se está trabajando, porque esto fue una idea también, porque tenemos una secretaria de Gobernación que tiene una trascendencia y una trayectoria profesional en el ámbito de la justicia, y cuando llega a la Secretaría de Gobernación, algo que quiere dejar como legado es precisamente un área que se dedique a fortalecer el sistema de justicia. Ve que dentro de las atribuciones de Secretaría de Gobernación tiene una coordinación entre los tres poderes, tiene una coordinación que puede ser focalizada en eso, y es como se crea la unidad de apoyo al sistema de justicia por ella. Ella es la que tiene esta visión de crear una unidad que se dedique a fortalecer el sistema de justicia, pero además es la primera vez, y lo comentábamos en corto, como bien lo habías dicho hace rato, es la primera vez que se le da una atribución y adentro de Gobernación para ver casos que sufrieron irregularidades. Entonces, además de fortalecer, es corregir el pasado, hacerle justicia a la gente. Entonces, esta unidad se creó el 31 de mayo de 2019 en el reglamento de Gobernación. De ahí ha sido un trabajo en cuanto a crear, en contratar gente, en crear las áreas, en cuanto a partir de algo que eran unas atribuciones por escrito, darle un poco de forma y de equipo, y sobre todo gente que tuviera, como bien también lo dijiste tú hace rato, tener gente con calidad humana que viera esta misión, porque puede tener conocimiento jurídico, pero no la calidad humana, que es lo que se requiere aquí también para atender a toda la gente. Y dentro de esto es muy importante, porque dentro del reglamento se establece que recibimos estos casos y los estudiamos y los apoyamos y hacemos estas gestiones con las autoridades para ver estas irregularidades. Y lo que sí se sabe es que en el gobierno del señor presidente se ve por los presos, por la liberación de presos. Pero lo que nunca se sabe es qué pasó o en dónde está. Y entonces, esta atribución que ponen en el reglamento sí lo acotan a que solo sea la víctima quien presente su caso, el asesor, el imputado, el defensor, el Ministerio Público, la policía, un órgano jurisdiccional y la autoridad de supervisión de medidas cautelares. Entonces lo acota a que sí sea la persona, o alguien, hasta puede ser también un familiar, quien haga esta solicitud de estudio de caso. Y ya nosotros, a partir de la información jurídica del caso, se estudia y vemos las rutas de apoyo jurídico que podemos hacer y las gestiones ante las autoridades. Parte, como muchos ejemplos que podemos dar, porque aquí hay ya 2.500 casos, de los cuales hemos ido resolviendo, y por ejemplo, apenas desde que se creó y se empleó a toda esta gente, hemos hecho 94 liberaciones en casos impresionantes, pero también se han hecho preliberaciones, que ahorita lo comento en un momento. ¿Y cómo llegan estos casos? Que bien lo mencionabas tú. ¿Cómo llegan estos casos a la unidad? Primero, el presidente. El presidente de la República es bien importante. Toda la gente que da estas cartas al presidente de la República en sus giras, que quiere ser escuchada, que va al presidente y pide ayuda, todas esas cartas se reciben y a través de varios canales llegan a la unidad, las leemos y contactamos precisamente a la familia. Por eso es muy necesario que pongan teléfono o correo electrónico cuando escriben esas cartas para que podamos contactarlos. Vamos a hacer una pequeña pausa para que esto se entienda, porque sí es como importante.
La gente va normalmente donde sabe que va a estar de gira el presidente de la República y entregan su petición. Y acaba de decir algo muy, muy importante la licenciada que se nos estaba riendo. ¿Nos dice su nombre, por favor? Andamos muy emocionadas las dos con esto. Bueno, soy Paulina Telles. Perfecto. La licenciada Paulina acaba de mencionar algo muy clave. Cuando ustedes entregan una petición referente a pidiendo justicia para algún familiar, algún conocido, algún parentesco que tengas con la persona que esté pasando por una situación de injusticia, si es necesario que pongas tu nombre completo, tu teléfono o si se puede, varios teléfonos de contacto, tu correo electrónico completo y igual, si se puede, varios correos de contacto. ¿Para qué? Para que así sea posible localizarte, ¿no? Porque me imagino que llegan peticiones y solo viene el nombre. Viene el nombre y no viene nada más, y a veces viene solo la dirección, y créanme que no nos paramos ahí, usamos correos de México, y cuando no hay teléfono, cuando no hay correo electrónico, también nosotros les escribimos una carta y les llega su dirección porque es lo único que tenemos. Pero si no nos ponen datos de contacto no tenemos. Entonces eso es bien, bien importante, porque luego leemos las historias, queremos ayudarlos, pero no hay manera de contactarlos. Entonces eso es básico. Y pues de una vez, ya que estamos en los datos de contacto, entonces cuando hagan su carta pueden narrar los hechos, las irregularidades sobre todo, que eso es donde nos damos cuenta de qué es lo que pasó. Y de ahí sabemos cómo empezar a ayudarlos dentro del estudio del caso. ¿Dónde lo pueden mandar? A ver, esto justamente es lo que se creó. Lo pueden mandar a un correo que se llama unidaddejusticia@sego.gov.mx. unidaddejusticia@sego.gov.mx. Estamos en General Prim 21, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Código postal 0600 de la Ciudad de México, como ya lo dije. El teléfono 55 51 28 0000, la extensión 38118. Entonces, y es bien importante, no necesitan abogado para presentarlos, aquí lo recibimos si nos quieren visitar. Aquí tenemos unas salas especiales para recibirlos, porque esa también fue una instrucción, tener un espacio para recibir a la gente. Hicimos unas salas específicamente cuando estábamos estructurando la oficina para tener un espacio para recibir a la gente y escucharla. Entonces, nos pueden marcar por teléfono, nos pueden mandar un correo, pueden mandar aquí su carta a la dirección, o pueden visitarnos físicamente y aquí los vamos a escuchar. Por la pandemia y muchas cosas, sí preferimos que nos hablen y hagamos una cita para poder atenderlos como se debe, y además de que tenemos guardias. Si se puede, si no, aquí cuando ha venido gente con sus casos, aquí vemos quién está de guardia, o yo misma atiendo cuando no hay otra persona. Y pues bueno, y lo de los teléfonos, tienes mucha razón en poner opciones, porque a veces me dan un teléfono, yo misma a veces marco, y pues bueno, a veces o cambiaron de celular, o está fuera de área, se sorprenderán, pero sí soy yo la que marco muchas veces por el teléfono, y les dejo buzón, chequen sus buzones, ¿no? De teléfono, no lo dejen. Y de ahí parte, manden sus casos y de ahí los vamos a contactar, y necesitamos la información jurídica de su caso, su expediente, su carpeta, dependiendo de la situación, la sentencia, en fin, dependiendo del caso que presenten, y de ahí parte la ayuda y el trazar una ruta de apoyo. ¿A quiénes ayudamos? Es muy importante. Exacto. ¿A quiénes? Entonces, vamos para pasar al otro punto. ¿Cobran por los servicios? Aquí de ninguna manera se cobran los servicios, no dejen cobrar los servicios. Nos ha tocado que algunas personas cobran porque llega aquí. No necesitan abogado para llegar aquí. Si no tienen ustedes un abogado, nosotros les ayudamos con las defensorías públicas a conseguirles un abogado. Si les ha ido mal, porque he escuchado historias donde los timan también, nosotros les ayudamos
con su abogado. Nosotros no podemos actuar como su abogado, pero les ayudaremos a conseguir un defensor. No se cobra, los guiamos y ¿qué otra cosa? Somos servidores públicos con eso y con muchísimo gusto aquí los ayudamos, de eso se trata, ¿no? Perfecto. Ahorita iba a tocar algo también muy importante. ¿Cuáles son los tipos de caso que atienden aquí? Okay. ¿Y cuál es como una pequeña semblanza de decir por qué estos casos sí, por qué estos casos no? Okay. Vamos contestando el cómo llegan las solicitudes, ya saben cómo mandar sus solicitudes, quiénes deben de ingresar sus solicitudes, ya dijimos que solamente quienes tengan una relación directa con el caso pueden ingresar sus solicitudes, por favor. Y ahora vamos a quiénes ayudamos o qué casos ayudamos. Pues miren, aquí nos llegan casos de todo tipo. Por instrucción de la señora secretaria, obviamente tenemos muchos casos de violencia contra las mujeres, que aquí nosotros ayudamos en los 32 estados. Nosotros no nos limitamos a la Ciudad de México. Entonces aquí atendemos los casos de mujeres, sus órdenes de protección, la judicialización de casos, en fin, todo lo que sea también algún conflicto en tribunales, alguna atención, alguna irregularidad dentro de su caso. ¿Cuál es la gran mayoría de los casos que atendemos? El tipo penal, el tipo donde la mayoría de las personas que acuden aquí a la unidad es gente que es personas privadas de la libertad, que están buscando y reportando alguna irregularidad dentro de su procedimiento. Muchas han resultado inocentes, ¿no? Muchas historias, como lo decía antes, de que los testigos que presentaron dentro del expediente, los mismos familiares consiguieron las actas de funciones y resultaron que ya habían fallecido en el momento que habían hecho sus declaraciones, ¿no? Entonces es así como nosotros podemos ayudarlos y gestionar con la autoridad y revisar esas carpetas y reponer el procedimiento, o ya lo vemos con la fiscalía, cuál es la ruta jurídica de nuevo a solucionar el caso, ¿no? Entonces, personas privadas de la libertad, recibimos cartas de todos los centros penitenciarios del país, ya sea estatales o federales. Importante, como dices, ¿qué casos recibimos? Casos de delitos federales y de locales. Entonces, no hay un límite de tipo de casos, mujeres, indígenas, hombres, niños, niñas, abuelos, también, en fin, lo que queremos es ayudar a todos en las irregularidades dentro del sistema de justicia, porque solo así lo podemos fortalecer, es parte de, ¿no? Además, tenemos una base de datos de las mesas de justicia, donde también vamos ligando quiénes son los jueces, quiénes son los MPs que están cometiendo estas irregularidades. Y veamos precisamente que cuando vemos que es la actuación de cierto MP una o dos o 6 veces donde ha habido testigos fabricados, ya es cuando podemos hacer un caso y llevárselo al Congreso, a la misma Fiscalía, para hacer algo al respecto, ¿no? Licenciada, aquí estaba yo escuchando los tipos de casos y acaba de tocar un punto muy sensible que el día de hoy está siendo alarmante por la alza que se está llevando en el caso de violencia familiar. Entonces, muchos en la sociedad nos confundimos qué es violencia familiar, todos pensamos que es específicamente a la mujer, pero también existe la violencia familiar hacia los menores, violencia familiar a ambas partes, ¿no? Hacia la mujer como a los hijos. También llevan casos de violencia ejercida contra menores de edad. Claro, hay un caso donde precisamente tuvimos a una abuelita que vino a Gobernación, los elementos de seguridad la refirieron para el edificio, llegó aquí, estaba llorando en la recepción, justamente iba yo entrando al edificio de una reunión y le dije, a ver señora, a ver qué pasa, explíqueme, la pasé yo, y era una señora, obviamente por muchas cosas no damos detalles, sí, claro, respetamos la confidencialidad de los casos. Es una señora que su nieta estaba siendo golpeada por el hijo y la hija, y ella misma denunció a su hijo.
Entonces ayudamos a la señora a recuperar a su nieta, a darle, con juzgados vimos la patria potestad temporal, y luego también inscribir a la niña a la escuela, servicios de salud, en fin, son muchas circunstancias. Ya la niña hoy vive, gracias a Dios, con la abuela, precisamente porque los dos papás golpeaban a la niña, y ya la abuela puede darle todos los servicios y puede firmar respecto a cualquier necesidad que tenga su nieta. Y son historias como esas las que pasan por aquí. Y bueno, fue una señora que llegó de la calle a pedir ayuda. Y pues así se dio. Entonces, esa y 1,000 historias que pasan por aquí, y estamos dispuestos a ayudar. Y es muy importante esto. Generalmente en otras administraciones esas ayudas solo las recibía gente de privilegios, y aquí ayudamos a todos. Aquí no hay circunstancias de influyentismo, ni dinero, ni no dinero, nada. Todos son tratados por igual, todos son personas. Entonces, y a todos se les da el mismo apoyo, ¿no? Entonces, eso. Y además, algo que nos faltó es de dónde vienen los casos. Vienen de las giras del presidente, vienen de la oficialía de partes de Palacio Nacional, vienen de la Secretaría de Gobernación, vienen del señor subsecretario, la unidad pertenece a la Subsecretaría de Derechos Humanos. Todo lo que encomienda el señor subsecretario Encinas, lo atendemos aquí también, trabajamos de manera conjunta. Y las atenciones presenciales, que es como cuando nos dicen, oigan, pues llegó una señora allá a Gobernación, hay que atenderla, oigan, llegó a Palacio Nacional un grupo de presos políticos, hay que ver, etc. Entonces hay muchas atenciones, y ya también algunas personas que ya son referidas aquí, ¿no? Entonces estamos sin restricciones de en dónde o cómo nos llegan, pero así aquí llegan, aquí los atendemos. Entonces es eso. O sea que entendido en palabras simples es, no importa cómo llegue el caso, nosotros te ayudamos. Nosotros te ayudamos, no importa si tienes o no dinero, nosotros te ayudamos. No importa si tienes abogado o no, nosotros te ayudamos. Correcto. Aquí, ya para finalizar este punto, que considero que sí es importante, es, ahorita también está la situación que va a la alza a los feminicidios. Y antes de iniciar la entrevista, nos dio una semblanza de lo que abarcaba el trabajo. Entonces, a mí me llamó mucho la atención el hecho de que esto también se puede tomar como una prevención a que termine en un feminicidio. Hace unos días yo les mencionaba en un reportaje que les estaba yo brindando, que hay un porcentaje en los feminicidios en el país en general que acumula aproximadamente entre el 27% y el 30%. Ya hay una sentencia previa, que es como por ejemplo la custodia compartida, el 100% de la custodia, medidas precautorias, ya hay un divorcio, o sea, ya se pasó por un juzgado de lo familiar y ya hay una sentencia. Y aún así, la expareja sigue ejerciendo violencia en contra de la mujer, o hay veces que hasta de los mismos hijos. Aquí en estos casos, ¿en qué momento entran ustedes a ayudar? Un ejemplo, que llegara, no sé, la señora María y pidiera, ¿sabe qué? Ya tengo tanto tiempo que me separé, yo tengo la custodia de mis hijos, tengo medidas precautorias, pero el padre de mis hijos me sigue violentando. Y tengo miedo de que o se los vaya a llevar o al final del día me vaya a terminar arrebatando la vida. ¿Cómo trabajan en estos casos tan sensibles y tan preocupantes que está pasando en toda la República, en todos lados? Pues mira, aquí en la unidad tenemos 2 direcciones de mesas de justicia, una que es mesas de justicia y otra que es mesas de justicia y seguridad. ¿Por qué hicimos 2? Porque precisamente había casos con riesgos de seguridad inminente. Entonces, cuando había casos de riesgo de seguridad inminente, hicimos que esa dirección tuviera ciertos enlaces para poder responder. Tuviera ciertos enlaces y tuviera cierta
ciertos perfiles también. ¿Por qué? Porque a todas las mujeres que sufren esto, tenemos aquí una abogada, precisamente para tener un poco más de sensibilidad, y eso fue una instrucción de la secretaria, porque bueno, tú y yo lo sabemos, son situaciones que a veces solo entre mujeres nos entendemos o sabemos qué es, y no es excluir a ningún hombre, ni mucho menos. Entonces buscamos que hubiera una mujer precisamente para atender y tener la sensibilidad de entender lo que pasa a otra mujer. Entonces, primero empezar por eso, que una mujer que tiene la experiencia te atienda. Dos, que saber responder. Cada situación tiene distinta circunstancia legal. Si cuentas o no con un divorcio, si cuentas o no con una orden de protección. El caso es que nos llegó hace poco una situación donde una señora está separada, más no divorciada, donde ha sufrido por 4 años violencia de parte de su pareja, violencia física, violencia psicológica, como tú también lo dices, porque hay diferentes tipos de violencia. Violencia psicológica que puede dañar mucho más a una mujer. Claro, es la peor, ¿no? Claro. Entonces, puede ser más dañina a largo plazo una psicológica que una física. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Miren, la verdad es que algo que nos ha hecho el subsecretario Encinas y la secretaria es trabajar en equipo. Trabajamos con la CONAVIN, trabajamos con el DIF, para un apoyo también de psicólogos, de terapeutas. Nos apoyamos en ellos. Si hay que sacarle, por ejemplo, a esta persona primero una orden de protección, a través de la CONAVIN nos apoyamos para sacar una orden de protección, porque lo primero que tenemos que hacer es proteger a la mujer, ¿no? Entonces, una orden de protección. De ahí necesitamos algo permanente. Entonces, la señora tiene o no los medios para tener un abogado. No, sí los tiene. Bueno, si los tiene su abogado. De ahí buscar un divorcio, porque tiene que haber una situación permanente, una seguridad legal. La señora tiene que tener una seguridad legal, porque el señor podía entrar a su domicilio, podía dejar de pagarle, porque otra cosa es la manipulación económica. La violencia económica, ¿no? O sea, no te sometes, no te doy. Exacto, te corto el que es semestre de dinero. Te corto las alas económicamente. Entonces, exactamente, entonces tenemos que buscar una seguridad jurídica para ello, buscar un divorcio, buscar un convenio. Y muchas veces dicen, sí, pero él tiene dinero o él va a... Entonces, donde entramos y vigilamos el proceso con las autoridades, donde vemos y platicamos si es necesario con los tribunales superiores de justicia. Como tenemos esta parte de fortalecer y hacer proyectos con los tribunales, tenemos muy buena relación con los tribunales superiores de justicia, quienes nos ayudan a vigilar los casos. Entonces, si ese caso puede ser una persona de gran influencia o de dinero o hay un temor fundado o de que pueda amenazar el señor al juez, pues entonces se le ayuda a la señora, se le da un acompañamiento. Se le da un acompañamiento en donde a través, no nosotros, sino siempre respetando la autonomía de los poderes judiciales, pero sí a través del Consejo de la Judicatura, decirles, ojo con este caso, les pedimos que ustedes sean los ojos en este caso, ¿no? Entonces, todos los tribunales superiores de justicia nos han apoyado en estos casos y ellos son los que dan seguimiento, nosotros solo ponemos las alarmas, ¿no? Cuando, entonces, de eso se trata, que la mujer se sienta segura dentro del procedimiento, y entonces que el juez sí actúe con perspectiva de género, que el juez sí proteja a la mujer. Entonces, esto es un caso... Una interrupción, licenciada. Sí. Nada más para que le quede claro a la audiencia que la palabra que decía, o sea, de género, ¿a qué se refiere con eso? Porque hay muchos que desconocemos como el término y nos quedamos, a veces pensamos que género tiene que ver a lo mejor con la comunidad LGBT, o sea, pero no nada más es eso, sino que también es con la mujer. Sí, y tienes toda la razón, se dice muy fácil ese término y muchas veces dicen, bueno, con perspectiva de género, ¿qué significa? Pues con perspectiva de género es hacia el hombre y es hacia la mujer, es hacia los dos, porque les quiero decir que la violencia familiar, y lo decías hace un momento, no solo es hacia las mujeres. Aquí hemos atendido casos que también la violencia es hacia los hombres, de parte de las mujeres. Entonces, también
también hemos tenido casos donde hay que ver también hacia los derechos de un padre, ¿no? Cuando decimos con perspectiva de género es que porque hay que ver la situación particular del caso, donde la mujer puede no estar trabajando, sino es trabajo doméstico, entonces hay que verlo con perspectiva de género, diciendo cuál es la posición del padre y de la madre en este caso. Y esa es perspectiva de género. Entonces, a veces es hacia la mujer, a la que tenemos que cuidar y proteger por la situación entre los dos, y a veces vemos que la tendencia es una manipulación de la mujer, una manipulación hacia obtener dinero de un hombre, más no el beneficio de su hijo, y entonces hay que ver por los derechos del padre. Sí, que es cuando se lleva a cabo el famoso haces rehén a tus hijos y empieza la extorsión hacia el hombre de si los quieres ver o si te veo con alguien o hay de ti el día que te encuentre, etcétera, etcétera, porque sí es una realidad. También existe la violencia de la mujer hacia el hombre y los hombres llegan a un punto en que ya no saben ni para dónde correr. Y qué bueno que menciona esto. ¿Por qué? Porque afortunadamente sí hay muchas opciones para las mujeres, pero muchos hombres no saben a dónde acudir, o por vergüenza, o porque no hay, o sea, piensan que no hay opciones, y es algo que sí le agradezco que mencione esto, que aquí es una opción para los hombres que están sufriendo también lo que es la violencia, en este caso sería la emocional y la psicológica, ¿no? Y últimamente está creciendo mucho los casos también de violencia física de las mujeres hacia los hombres. Y de verdad son violencias muy fuertes. Yo apenas conocí un caso que el señor me pidió que no lo sacara por vergüenza, donde la señora, cada que lo golpeaba, le clavaba un cuchillo en la pierna. Y el señor llegaba al hospital y decía, me caí, choqué con un tubo, o sea, hasta que un día una doctora detectó y decir, bueno, aquí hay algo que está mal, ¿no? Entonces, aquí también es una opción para los hombres. No, a ver, es una opción para todos. La verdad es que quien es víctima, quien ha sufrido algún tipo de irregularidad, quien se sienta de alguna manera necesitado de algún apoyo, de alguna guía, alguna asesoría, la verdad es que para eso estamos, para eso se creó esta área. Y hay que recordar algo muy, muy básico. Nos llamamos servidores públicos y de verdad estamos para eso, para ayudar a quien presente su caso. Y esa es la atribución que nos pusieron en esta unidad. Y hay todo, en este edificio, en General Prim 21, hay todo un piso precisamente y únicamente para mesas de justicia, para recibirlos a todos ustedes. Entonces, esa es la parte más importante. Y de los 2.500 casos, como 200 hemos atendido personas indígenas, unas 300 han sido mujeres, los demás han sido hombres, muchos, lo tengo que mencionar por ser personas privadas de la libertad, que son los que más nos escriben dentro de centros penitenciarios. Y algo que pasó en COVID, y algo que hay que mencionar, es que hicimos una guía de preliberación y con un corte, hace un par de semanas, trabajado con los estados también y por los estados, se llevaban 3.200 liberaciones, preliberaciones por COVID en los 32 estados. 3.200 preliberaciones en los 32 estados. Nosotros lo que hicimos fue hacer una guía de preliberación de por qué podíamos acelerar estas preliberaciones por ciertas condiciones, sobre todo en tiempos de COVID. Y esto no solo sucedió en México, en 13 países de Iberoamérica también lo hicieron. O sea, las preliberaciones no fue algo de cómo en México están haciendo preliberando gente de centros penitenciarios. No, esto por COVID lo hicieron 13 países más de Iberoamérica. Entonces, fue una práctica que nosotros también la vimos necesaria y humana, Y humana. Entonces, fue una práctica que también me gustaría mencionar. Y pues bueno, esto es para todos y estamos abiertos a todos. Perdón la interrupción. Entonces, cerrando este tema, es referente a la asistencia, al acompañamiento en los casos ya sea de violencia hacia menores, violencia hacia mujeres, violencia hacia hombres.
También incluye, licenciada, para cerrar esta parte, lo que es la comunidad LGBT. Por supuesto. O sea, que diga, no, pues es que yo soy trans, a lo mejor, y no me van a atender. O yo soy lesbiana, o yo soy gay, o soy transvesti. O sea, lo digo porque así muchos no piden ayuda. ¿Por qué? Por la discriminación, porque los excluyen, en fin. Tienes toda la razón, pero regresemos al hecho de que eso queremos componer, fortalecer el sistema de justicia, porque hay que recordar, y recuerden ustedes, todos tienen derechos. Y aquí eso les queremos reconocer, todos tienen derechos y nos tienen a nosotros para apoyarlos ante instituciones del sistema de justicia. Entonces somos sus aliados para sus casos y todos tienen derechos como personas. Desde que nacen tienen derechos y todos son bienvenidos aquí. Excelente. Pasando a otro tema que también se me hace muy importante, porque yo la verdad, en lo que llevo de conocer sexenios y por experiencia, nunca había visto un programa que estoy sorprendida, que apenas les mencionaba en un reportaje que hice sobre Santa Marta Catitla. A mí me quedé impactada, y aparte que está en obras, ¿no? Entonces, aparte usted de encabezar esta unidad, ¿qué más es lo que está encabezando en algo que, por ejemplo, cuando saqué el reportaje de Santa Marta Catitla, cómo están trabajando para integrarlos a la sociedad, que el sector de la Secretaría de Turismo es el que está haciendo más contrataciones? Hubo una persona, ya saben, ¿no? Los inconformes, que dijo, es que esto ya existe desde el 2000, unos me decían que desde el 17, otros que desde el 15, en fin, ahí se armó como el debate en la audiencia. Pero dije, bueno, sí, pero nunca se había ejercido. Y los centros penitenciarios, lejos de ser como tratar de enderezar el camino, era una escuela para aprender cómo delinquir cuando salgas, ¿no? Y la otra, que también es muy real eso, que cuando salen de la cárcel se ven obligados otra vez a volver a delinquir. ¿Por qué? Porque socialmente, laboralmente y hasta a veces familiarmente se les cierran las puertas en su totalidad. No queda un punto más que volver, y es cuando ya son constantes. Platíquenos sobre ese tema. A ver, tienen toda la razón, tu auditorio, y me encanta que tengan este debate contigo. Una atribución que tiene la unidad y la dio el Consejo Nacional de Seguridad en diciembre de 2019 es consolidar el sistema penal. Y como tú lo dices, para todos, el sistema penal en México, antes todo se llevaba de manera escrita. Hubo una reforma y a partir de 2016, pero esta reforma de 2008, es que se dice que todo va a ser a través de un sistema oral. Ahora hay audiencias, ¿no? Lo estoy tratando de explicar lo más llanamente posible. Ya no hay escritos, o sea, ahora eso es un sistema oral, ¿no? Entonces, a través de este cambio de sistema oral dentro del sistema penal, y se ha ido implementando en las otras materias, se da 8 años para implementarse en toda la República Mexicana, y por eso digo 2016. En 2016, y esta subsecretaría de Estado estaba aquí en Gobernación para implementar el sistema penal. Por estos tiempos, en 2016, dicen, bueno, ya no hay motivo porque esta subsecretaría de Estado exista, se terminó en los tiempos, ¿no? Entonces, en diciembre de 2019 dicen, oigan, pues este sistema no se ha terminado de consolidar, y ahora que se creó una unidad que va a fortalecer el sistema de justicia, creemos que esta unidad tiene que seguir con consolidar el sistema penal en nuestro país, ¿no? ¿Y qué es consolidar el sistema penal en nuestro país? Que va desde la prevención hasta la reinserción social. Entonces, la reinserción social, tienen toda la razón, existe, pero desde hace muchos más años. Lo que pasa es que cuando se implementa el sistema penal, cuando decimos prevención, cuando decimos que en el proceso penal también existe la detención, cuando se hace una detención se llena un IPH. El IPH es parte del nuevo sistema penal.
nosotros tenemos la responsabilidad también de capacitar al primer respondiente, que puede ser Marina, Guardia Nacional, o sea, el que hace la detención. El que hace la detención tiene que estar capacitado para llenar el IPH y saber cómo hacer la detención, qué derechos y qué obligaciones tienen a la hora de la detención. Entonces, ese es parte del sistema penal. Entonces, sí, el sistema penal va desde la prevención hasta la reinserción social. Lo que pasa es que al implementarlo estaban en las partes procesales pues importantes, y la parte de la reinserción pues lo habían dejado, pues no se ejecutaba. Se veía muy bonito, pero la realidad es que no lo hacían. Pero es muy importante precisamente porque lo dices, porque es parte de la seguridad pública de nuestro país, porque si a una persona no se le dan los elementos, cuando sale de un centro penitenciario, lo primero que hace es delinquir, entonces impacta la seguridad de nuestro país. Pero además otra cosa, porque cuando una persona sale de un centro penitenciario merece esa segunda oportunidad, merece reintegrarse a la sociedad, merece encontrar un trabajo, ¿no? Wow. Entonces, y además han sido muy estigmatizados y discriminados, son discriminados actualmente esas personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí, existe desde hace muchos años, pero no se le había puesto atención. Sí, existe en la Ciudad de México y felicito y reconozco a quien en la Ciudad de México hizo un Instituto de Reinserción Social, a Paola Zavala, ¿no? Que la tengo el gusto de conocer. A la senadora Patricia Mercado, que también le pone muchísima atención a la reinserción social. Pero y también tengo que reconocer que en centros penitenciarios pues hacen estos talleres, estas actividades, porque lo que piensan también es en ver por eso, ¿no? Porque si no, pues son sus clientes otra vez, ¿no? Entonces, a lo que voy es, cuando hacen la unidad, la dotan de una dirección general de reinserción social, una completa, que solo se dedica a la reinserción social, y además le pusieron un nombre muy romántico, y además que me encanta, que se llama Dirección Social para la Reconciliación y Justicia. ¿Quién le puso el nombre? Esa es la señora secretaria, Olga Sánchez Cordero. Entonces, imagínense, reconciliarse y la justicia. Entonces, solo se dedica a proyectos de reinserción social. Y estos los trabajamos con los centros penitenciarios estatales. Y sí, como bien dijiste, sí es un proyecto que cuando sabes en qué consiste, te enamoras. Hemos trabajado con Microsoft. Cuando Microsoft le platicamos qué importante es esto de la reinserción social, nos dijeron, queremos sumarnos, mañana hay una reunión con Microsoft, oigan, son temas que no se conocen, no se hablan, como bien tú lo mencionas, y que son bien importantes, y que es una población, pues hay liberaciones cada semana, estas personas salen cada semana. Entonces, si no les ponemos atención, no tienen una segunda oportunidad, y el primer paso es delinquir. Entonces, si no nos sumamos, no estamos ayudando a la seguridad de nuestro país. Entonces, eso estamos trabajando. Aún en pandemia, el año pasado trabajamos con centros penitenciarios estatales que tuvieron toda la voluntad de hacer estos programas con nosotros. En centros de internamiento de adolescentes, con el Fondo de Cultura Económica hicimos unos talleres de lectura que los adolescentes los ponemos a leer, ¿no? Y es bueno, seguro alguno que otro me saldrá poeta, saldrá leyendo un libro de derecho y querrá ser abogado, pero parte de la lectura, sino de dónde se van a inspirar. Parte de leer un libro de química, parte de leer algo. Entonces, en vez de un ocio, hicimos este taller de lectura en 15 estados, cerramos 15 estados el año pasado, y ahorita en marzo vamos por los otros 16. Entonces, la verdad es que es el esfuerzo de un área y de los centros penitenciarios estatales que tienen la voluntad de hacer estos talleres para adolescentes. Y luego esto, que son las aulas digitales que estamos implementando con la ayuda de Microsoft y Dell, que son que donan computadoras, como bien lo dijiste, y centros penitenciarios para mujeres y para hombres, con los cuales pueden aprender computación y pueden aprender otras cosas, porque ahí están las computadoras, y Microsoft dio diferentes programas, y cuando salen pueden decir sé computación. Los pueden contratar. Es la herramienta de trabajo hoy en día. Claro. Entonces, si entraron a un centro penitenciario hace 25 años, aprenden computación, ¿no?
aprenden Word, Excel, etc. Y salen y dicen, no, sí estoy actualizado, sé usar una computadora, sé Excel, Word, un OXXO, ¿no? O sea, pueden tener una opción laboral, ¿no? Entonces, y además de eso, según el diferente grado dentro de estas aulas digitales, de Excel y Word, etcétera, pueden ir aprendiendo diferentes módulos dentro de este programa de aulas digitales y les dan una oportunidad por fuera, ¿no? Entonces, el año pasado 100 personas que fueron puestas en libertad se beneficiaron de usar las aulas digitales. Entonces, imagínense pensar en eso. Pensar que cuando una persona sale de un centro penitenciario, puede buscar un trabajo teniendo herramientas laborales. Entonces, eso lo hace tener una ventaja, ¿no? Entonces, en fin, eso, y también estamos trabajando con el INE, que tengan su INE. Porque antes no existían en el sistema. Exactamente. Entonces, estamos haciendo varios esfuerzos, trabajando con centros penitenciarios, en ayudarles en lo que podamos, en generar estos tipos de programas, no solo aulas digitales o talleres de lectura, a veces son ellos mismos los que ya nos gustaría un taller de carpintería, pero para mujeres, en fin, y vamos construyendo con ellos por la reinserción social. Y es esta última parte de la cadena del sistema penal, pero como dicen, los últimos a veces no son los menos importantes. Y desde la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia es importante para nosotros y sí les ponemos atención y sí estoy muy agradecida con los centros penitenciarios por sumarse a esto, porque podemos nosotros inventarnos nuestros programas, pero si no ha habido cooperación con sistemas penitenciarios estatales, no se podría. No se hace. No se hace. Entonces, tenemos y varios programas más. Ya se implementó, como bien dijiste, en Santa Marta. Platíquenos un poquito de ese. Porque yo sí tengo una experiencia con un familiar que es abogado penalista y yo lo asistía. Y entrar a Santa Marta, Catitla, era de verdad entrar en un hoyo funky, tal cual. Un hoyo de perdición, palabras simples. Ahora que hice el reportaje, me quedé impactada porque está en construcción. Platíquenos un poco de esta situación. Pues mira, ese es el punto, que creo que el liderazgo en centros penitenciarios de la Ciudad de México ha sido muy bueno. Llevamos una gran colaboración y ellos mismos, como está en el video que tú ya conoces, que si no te paso la liga o si te pasé la liga del video de aulas digitales, ellos mismos trabajan su centro penitenciario, el pintar, el reconstruir, el tener un espacio limpio, el tener un espacio donde ellos mismos se desarrollen. Y también conozco una asociación muy padre donde les enseñan a expresarse y a pintar. Eso también en Santa Marta se ha hecho en las escaleras, donde les enseñan a pintar y a expresarse a las mujeres dentro de sus sentimientos, ¿no? Entonces, eso es usar el talento que está adentro para crear un mejor ambiente dentro de lo que están viviendo dentro del centro penitenciario. Entonces, qué mejor que además las mujeres construyeron sus escritorios, que las mujeres pintaron su salón, que las mujeres, en fin, pintaron, que dijera el aula digital y, en fin, todo esto, y que también los custodios vinieron aquí a la Secretaría de Gobernación para ser capacitados para el curso y para estarlo dando, porque el año pasado fueron 100 personas y este año vamos por otros tantos, ¿no?, que son liberadas, y entonces ya es una ayuda permanente donde quien entre a Santa Marta va a llegar a las computadoras y va a aprender, ¿no?, y va a tener alguna opción cuando tenga su salida. Entonces, pero lo más valioso es que son estas mujeres las que adentro de su centro penitenciario lo están reconstruyendo. Esa es la parte, sí, ellas, si se sientan en un escritorio, ellas hicieron este escritorio, ellas ya tomaron este taller de carpintería. Si se sientan y dice aulas digitales, ellas fueron las que lo pintaron. Es a través de su propio talento que mejoran su vida, y eso es lo más valioso. Es como darles como valor
valor, ¿no? A enfrentar, pues, lo que es una cárcel, ¿no? Una prisión, y darles como un propósito dentro de la prisión. ¿Es como el propósito de estos programas o me equivoco? Sí, de todos modos, algo que tienen que hacer como parte de su programa de reinserción social adentro del centro penitenciario y que es calificado también por un juez, es inscribirse a actividades. ¿Por qué? Porque en un momento ya no se llaman cárceles, se llaman centros de reinserción social. Es decir, que cuando tú entras a un centro de reinserción social, ahí parte tú. Por eso hasta se cambiaron. O sea, realmente es un centro de reinserción social, porque tú te tienes que inscribir al taller de lectura, al taller de carpintería, porque vas a recuperar parte de tu vida, parte de un ejercicio de mente, cuerpo, ejercicio, aprendizajes, en fin, es todo un proyecto de vida adentro. Entonces, depende de ti, si tú te inscribes a ese proyecto de vida, qué tanto demuestras querer reinsertarte y tener una reinserción social, un cambio dentro de ti. Entonces, por eso, en los centros penitenciarios, sí registran a qué actividad te inscribes. Entonces pueden decir, sí, ha tenido un buen comportamiento, pero además se inscribió al taller de carpintería, al taller de lectura, al taller de aulas digitales o al taller de, no sé, etcétera, ¿no? Y es parte de calificar su buena conducta para una preliberación. En algún momento esa persona puede pedir una preliberación por ciertas condiciones y estas buenas calificaciones. Porque entonces se ve que sí se quiere reinsertar en una sociedad. Exactamente. Es como la voluntad, ¿no? Hechos, no palabras. Exacto. Entonces, ¿por qué es importante? Porque esa importancia se le dio en la unidad, que se hizo una dirección general para ver por estos temas. Muy poca gente lo sabe. En el reglamento, en la ley de la Administración Pública Federal, le dan a la Secretaría de Gobernación, en su artículo 27, una fracción, sí, la reinserción social postpenal. Entonces, desde aquí, desde la Secretaría de Gobernación, sí se encarga de la reinserción social. Y lo que le dieron a la unidad es esa responsabilidad de la reinserción social postpenal, ver por ese grupo de personas. Entonces, ese es el compromiso. Y digo, si te dan algo y te lo encargan, pues en eso trabajamos. Claro. Y el tener la responsabilidad de consolidar el sistema penal es saber que esa parte de reinserción social impacta en la seguridad de nuestro país y en algo que lo dice mucho el señor presidente, en la pacificación del país. La reinserción social es parte de la pacificación de nuestro país. Entonces, sí, porque si tú sanas, se acaba como lo que dices tú, ¿no? Otra vez que vuelvan a salir, vuelvan a asaltar, o hasta ya se cometa un homicidio, una violación, en fin, o sea, el chiste es que de verdad sanen. Exacto. Es como, ¿sabes cómo me imagino? Como ok, ya lo hiciste, ya estás aquí, va a estar aquí, no sé, 6 años, por ejemplo, ¿no? Sí. Pues tienes 6 años y nosotros te vamos a ayudar para que sepas en qué momento de tu vida te perdiste, para que te recuperes, sí, te rescates, sanes y aprendas de esto. Y vas para afuera, ¿no? Sí. Y es como, ahora sí, vuelves a renacer y de ahí se acaba o se rompen eslabones, ¿no? Y lo que dices es muy cierto, es por seguridad, porque si está bien, la persona no vuelve a delinquir, por lo tanto no vuelve a haber víctimas, por lo tanto no vuelve a haber una cifra de inseguridad, desabasto de policías, etc. Es una cadena que a lo mejor como sociedad no visualizamos, pero ya especificado y desmenuzado, dices, ay, es que sí es cierto. Si yo le doy, como por ejemplo como empresa, si yo le doy la oportunidad de volverse a integrar, pues hasta a mí me conviene, ¿no? Claro. Y te quiero decir que cuando empezamos antes de la pandemia teníamos 8 cámaras empresariales que nos dijeron queremos ayudar en este proyecto. Era la Cámara de Turismo, la Cámara de la Construcción, la Cámara de Hotelera, en fin. Hubo cámaras que platicamos con ellas y les hicimos ver el valor de que sus empresas contrataran a estas personas saliendo de un centro penitenciario, porque si no somos nosotros los mismos que buscamos que les den oportunidades, o sea, no solo decir,
ahora una oportunidad laboral, no. Entonces también buscar hacer este match de empresas que les dieran esta oportunidad laboral. Entonces hicimos también un tríptico de que cuando salgan de un centro penitenciario sepan a dónde buscar, ¿no? Entonces, bueno, ahorita hubo un freno por la misma situación del país, pero iremos adelante y recuperando ese proyecto con las cámaras empresariales para retomar el proyecto y que estas personas sepan a dónde marcar y cómo buscar trabajo y en dónde buscar trabajo para no tener tampoco un agotamiento emocional de un rechazo o una discriminación. Entonces, eso también estamos haciendo en reinserción social. También tenemos otras direcciones de evaluación al sistema de justicia, que luego si quieres lo podemos platicar, que es el micrositio, donde evaluamos a todos los actores del sistema de justicia, fiscalías, tribunales, centros penitenciarios, etc. La de implementación de la reforma laboral, que es otro cambio, así como platicamos de la penal, la laboral. Tenemos estas de reinserción social. Tenemos como alrededor de casi 10 direcciones diferentes y todas se dedican a la justicia. Es la primera vez, y se lo digo mucho a la secretaria, que es la primera vez que hay una área que se dedica solo al sistema de justicia y puede tener la coordinación entre todos para fortalecer el sistema de justicia y para corregir el pasado, pero también estamos trabajando en fortalecer a las instituciones de justicia y todas bien abiertas, y lo cual estoy muy agradecida en trabajar con nosotros. Entonces, creo que ahí vamos poco a poco y tenemos apenas 1 año y medio, o sea, ahí vamos apenas por los 2 años, pero ahí vamos trabajando por todos y para todos, ¿no? Muchísimas gracias, licenciada, para ir cerrando la entrevista porque ya es tardezón y no sé qué le parezca que tengamos como una segunda entrevista porque hay mucho que hablar de aquí, sobre todo también hablar sobre el programa de amnistía, en qué consiste, cómo nació, en fin, hay mucha desinformación referente a ese tema, lo que es la certificación de los penales a nivel estatal y así como también de los directores de los mismos, que también ya se someten a certificación, también se desconoce en su totalidad. Está también lo de, aquí cabe mencionar que aquí se está viendo lo del caso de María López Pérez, y también, pues, que se pueda como dar un breve, ¿cómo sería? Como una breve semblanza de las personas que también están involucradas para que todo esto se lleve a cabo, porque pues siempre atrás de una cabeza hay un aparato que trabajan a marchas forzadas, ¿no? Porque pues cabe mencionar que pues aquí fue donde venimos el 24 de diciembre y decía el compañero Jonathan Hernández de Política Monterrey que él estaba sorprendido que un funcionario o una funcionaria trabajara en 24, cuando anteriormente hay veces que desde el 10 de diciembre se iban, otros desde el 12, otros al 18 y regresaban hasta como por ahí del 20 y tantos de enero, ¿no? Y aquí nos atendieron el 24 y el día de hoy otra vez nos vuelven a atender. Entonces, esta primera parte de la entrevista, licenciada, ¿con qué la cerraría usted? Pues mira, ¿Qué mensaje le daría a la audiencia que está viendo? Que hay que creer que son escuchados, que hay que nunca pierdan esa esperanza de que alguien los va a ayudar. Porque aquí en la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, aquí en la Secretaría de Gobernación, estamos para eso. Y bien lo decías, y lo mencioné brevemente, pero sí, todo el personal que ha sido contratado en la unidad sí es muy talentoso, pero no solo he buscado personas talentosas, sino con calidad humana, porque hay que decirlo, personas talentosas hay en todo el mundo, personas brillantes hay en todo el mundo, personas que conozcan más que el equipo que está aquí está en todo el mundo, pero personas con calidad humana y talento no. Entonces algo que me importa mucho es esa calidad humana con el talento y conocimiento. Aquí tenemos pues creo que 60% mujeres, 40% hombres. No ha sido a propósito, pero el 80% son solteros.
no lo hago de ninguna manera a propósito. Y sí, la gente de aquí es tremendamente talentosa, sin un equipo tan talentoso como el que tenemos, y cada vez que hay un evento me encanta mencionarlos, desde el director hasta el último nivel operativo, menciono sus nombres y de verdad porque todo el trabajo de cada una de estas personas, de cada área vale. Entonces cuando no está alguien, trato de ser bien justa. Porque si estoy hablando de cuando presentamos el micrositio, mencioné a todo el equipo, desde el director hasta el enlace, porque todos hicieron y son parte de ese trabajo, ¿no? Es un gran equipo del CIDE, de chavos del CIDE. Entonces, las mujeres y hombres que están en esta unidad han hecho que en 1 año y medio la unidad sea lo que es, y la calidad humana para poder ayudar a estas personas. Porque no necesito el abogado más fregón del mundo, necesito el abogado talentoso y con sensibilidad para poder ayudarlos. Entonces, es precisamente, y se lo he dicho muchas veces en muchos eventos, es gracias a la gente y al equipo que tengo que esto ha sido posible, porque, pues digo, una persona no lo hace, yo sola no he podido construir todo esto. Entonces, el equipo de reinserción social, compuesto por hombres y mujeres talentosísimos, ¿no? Que hablen y convencen a cada centro penitenciario de trabajar, o sea, todo lleva un esfuerzo, un talento y un trabajo. Entonces, eso es, y lo sabe todo mi equipo, en eso siempre me gusta reconocerlos y a veces hasta les tengo ahí algunas sorpresas de agradecimiento. En eso tienes mucha razón, en eso sí trato de ser bien justa. Y, ¿qué otra cosa? El mensaje es: no pierdan la esperanza, siempre alguien los va a escuchar, no dejen de tocar puertas, y pues en este caso me toca hacer la puerta del sistema de justicia, en algo que es en lo que he trabajado casi toda mi vida. Desde los 21 años empecé a trabajar en la Suprema Corte, y ahora estoy de este lado en el Ejecutivo Federal trabajando por el sistema de justicia. Y pues bueno, y aquí hay gente que ha venido de todas partes de la República, que estuvo en fiscalías, que estuvo en Fiscalía General de la República, que estuvo en Secretaría de Seguridad, de todas partes. Y eso es lo que enriquece, yo creo que el perfil de la unidad. Entonces, sí, es gente joven, gente grande, gente de todas partes. Precisamente es eso. Y pues sí, hay creo que 10 direcciones, eso es lo que estaba contando hace rato contigo, que cuántas direcciones había. Pues sí, hay bastantes y bastantes programas que luego con muchísimo gusto hablaremos, o el de evaluación del sistema de justicia, que lo van a encontrar muy interesante porque son las capacidades institucionales en los 32 estados, y también hay un área de relaciones internacionales, que es la cooperación con los demás países para fortalecer el sistema de justicia. Entonces, pues bueno, ¿qué más que...? Es un tema extenso que sí nos gustaría como manejarlo en 2 partes, que ahorita es como lo que se ve a la luz, pero viene después lo del trasfondo, ¿no? Porque hay mucho que dicen, bueno, ¿quién regula, no? ¿Quién regula al regulador hablando en el sistema de justicia? Eso es bien importante. Entonces es como varios temas que la sociedad desconoce, y por falta de difusión, de información, de interés, en fin, se desconoce todo esto, que sobre todo también a mí lo que yo sobresalto de esta primera parte de la entrevista es lo que acaba de decir, es de que si hay una esperanza, ya no es lo mismo que antes. No tengas miedo, pide ayuda, porque nosotros estamos aquí para ayudarte y acompañarte en el punto más, pues sí, como más vulnerable, porque ya llega un punto que también de tanto tocar y tocar pierdes la fe. O sea, tan fuerte es la situación que llega un punto que pierdes la fe y ya no crees. Y es como que, por eso me llamó mucho la atención esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque esto va a significar mucho para muchas gentes. Mujeres, hombres, menores de edad, de la comunidad LGBT, o sea... indígenas, en fin. Sí, y quisiera
mejorar tu situación, aquí estamos. Otra vez, esta es la unidad de apoyo al sistema de justicia en la Secretaría de Gobernación. El correo unidaddejusticia@sego.gov.mx. El teléfono 5128-0000, extensión 38118. La dirección General Prim 21, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc. Código postal 06600, Ciudad de México. Y no se olviden, como bien señalabas, teléfonos, correos, dirección, el teléfono de su abuelita o de su vecino, acuérdense, den opciones, y a través de eso toda la información del caso, todo expediente y todo lo que tengan, y a partir de ahí los empezaremos a apoyar. Y esa es el área de mesas de justicia, y es una parte de lo que hacemos aquí en la unidad de apoyo al sistema de justicia. Te agradezco enormemente que dieras difusión de lo que hacemos y el valor del trabajo de la gente que está aquí, porque muchas veces hacemos todas estas liberaciones, no se dan a conocer, no porque no queramos un crédito, y no se trata de eso precisamente, porque lo hacemos por la gente, por eso no se publicita, porque el trabajo que se hace es por la gente. Entonces puede ser que no seamos conocidos, pero tienes razón, hay una necesidad de hacerlo conocido para que quien lo necesita para saber que sí hay opción, que sí hay alguien que sí está interesado en la persona, ¿no? Y pues, licenciada, muchísimas gracias que nos haya brindado esta entrevista para el canal de La Guillotina Política y por supuesto también para Política Monterrey. Y no se pierdan esta semana las conferencias del licenciado Andrés Manuel López Obrador, porque precisamente la licenciada va a ir en estos días a exponer más ampliamente en lo que, o más bien dicho, en lo que trabaja, pues esta parte que también cabe mencionar fue creada por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y pues bueno, también esta es una muestra de que tenemos que informarnos antes de empezar a hacer juicios sumarios, porque pues muchos piensan que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pues no está haciendo su chamba. Y hay veces que dice uno, si no es mediático, entonces quiere decir que no estás haciendo nada. Y la realidad es que no es cierto. La Secretaría de Gobernación es muy amplia y hay mucho trabajo que se está haciendo. Y pues agradeciéndoles que hayan llegado hasta este punto de la entrevista, por favor difunda la información, esto es muy importante, porque mucha gente que necesita saber que hay una opción, que sí puede haber una solución y que en muchos de los casos sí hay una solución para la situación que están pasando. Tengan una excelente tarde, día, noche, madrugada, depende de la hora que sea que nos estés viendo. Muchísimas gracias, licenciada, y no se pierdan la segunda parte de la entrevista, y si fuera necesario, pues hasta nos aventamos la tercera, ¿no? Porque hay mucho que vale la pena informar sobre esta área de la Secretaría de Gobernación. Que tengan una excelente tarde. Bye, bye. Gracias.